La desaparición. El sol de abril golpeaba implacable sobre el desierto de Baja California cuando Diego Hernández, de 23 años, se despidió por última vez de su familia en Ensenada. Con una mochila cargada de provisiones para 3 días y su característico entusiasmo, el joven estudiante de biología de la Universidad Autónoma de Baja California se dirigía hacia la Sierra de San Pedro Mártir para documentar especies de flora endémica de la región. Mamá, regreso el domingo por la noche, le había dicho a María Elena mientras ella le empacaba quesadillas y agua de Jamaica en termos. Es solo para mi tesis sobre los ecosistemas desérticos. Su padre, Roberto, mecánico de toda la vida en el puerto, le había dado una palmada en el hombro. Ten cuidado, mijo. Esas montañas no perdonan a los despistados. Diego había sonreído con esa confianza juvenil que tanto preocupaba a sus padres. Llevaba 2 años haciendo estas excursiones, conocía bien la zona, o al menos eso creía. La ruta que eligió esa vez era más ambiciosa, un sendero poco transitado que llevaba hacia los picos más altos de la sierra, donde esperaba encontrar especímenes únicos de cactáceas que solo crecían a esa altitud. El plan era acampar 2 noches y regresar con suficiente material fotográfico y muestras para completar su investigación. El domingo llegó y pasó. El lunes por la mañana, María Elena llamó al celular de Diego una y otra vez, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Para el martes, la familia ya estaba en la comandancia de policía de Ensenada. Mi hijo es responsable, insistía Roberto al comandante Martín Vázquez, un hombre curtido por años de lidiar con turistas perdidos y pescadores desaparecidos. Algo le pasó. Las primeras búsquedas comenzaron el miércoles. Un equipo de protección civil, junto con voluntarios de la comunidad montañista local, peinó los senderos principales durante 5 días. Encontraron el lugar donde Diego había acampado la primera noche, restos de una fogata apagada correctamente, algunas colillas de cigarrillos que no fumaba, y algo extraño, sus botas de montaña abandonadas junto a una roca, como si se las hubiera quitado para descansar y nunca se las hubiera vuelto a poner. Esto no tiene sentido, murmuró el sargento Rodríguez mientras examinaba las botas. ¿Por qué alguien caminaría descalzo en este terreno? La búsqueda se intensificó. Llegaron perros rastreadores desde Tijuana, se desplegaron drones sobre la zona, y hasta un helicóptero de la Marina sobrevoló los cañones más profundos. Pero Diego Hernández había desaparecido como si la tierra se lo hubiera tragado. Semanas después, las teorías abundaban en los cafés de Ensenada. Algunos hablaban de narcotraficantes que controlaban rutas en la sierra. Otros mencionaban accidentes, caídas en barrancos o ataques de animales salvajes. Los más supersticiosos susurraban sobre maldiciones antiguas de los indígenas Kumiai que habitaron esas tierras. Pero para María Elena, que todas las noches ponía un plato extra en la mesa, y para Roberto, que dejó de dormir bien desde entonces, las teorías no importaban. Solo querían a su hijo de vuelta. La última búsqueda oficial se realizó en septiembre, 6 meses después de la desaparición. 40 voluntarios recorrieron un radio de 30 kilómetros desde el último campamento conocido de Diego. No encontraron nada. Oficialmente, el caso se archivó como persona desaparecida, causas desconocidas. Pero María Elena siguió encendiendo una vela cada noche en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, y Roberto continuó subiendo a la sierra cada fin de semana, gritando el nombre de su hijo hasta que la voz se le quebraba entre los ecos de los cañones. El invierno llegó temprano ese año a Baja California, trayendo lluvias inusuales que transformaron el paisaje desértico en un tapiz verde que Diego habría amado fotografiar. Sus padres lo sabían, y eso hacía que su ausencia doliera aún más. La espera interminable. 11 meses habían pasado desde la desaparición de Diego, y la vida en Ensenada había adoptado un ritmo extraño y doloroso para la familia Hernández. María Elena había regresado a su trabajo en la escuela primaria Benito Juárez, pero sus alumnos notaban que la maestra ya no sonreía como antes. Sus compañeras de trabajo la veían perderse en la ventana durante los recreos, mirando hacia las montañas lejanas. Señora Murray, le decía Sofía, una niña de 7 años,
¿Por qué está triste? No estoy triste, mi niña, mentía María Elena, solo estoy pensando. En la casa, Roberto había convertido el cuarto de Diego en una especie de santuario. Las plantas que su hijo había colectado seguían ahí, secas pero cuidadosamente preservadas. Sus libros de biología permanecían abiertos en la misma página donde los había dejado, y su computadora portátil descansaba en el escritorio, esperando manos que ya no regresarían a teclear. Los fines de semana, Roberto continuaba sus expediciones solitarias a la sierra. Se había vuelto un experto en esos senderos, conocía cada roca, cada arroyo seco, cada curva del camino. Los guardaparques locales ya lo conocían y respetaban su obstinación silenciosa. Don Roberto, le había dicho Miguel Contreras, el guardaparques más veterano de la zona, durante uno de esos encuentros casuales en el sendero, ya han pasado muchos meses. Tal vez es hora de... Mientras no encuentre a mi hijo, voy a seguir viniendo, había respondido Roberto, con una determinación que no admitía discusión. Miguel entendía. Él mismo tenía hijos, y sabía que algunos padres nunca dejan de buscar. Había visto casos similares a lo largo de sus 20 años protegiendo esos parques naturales. Algunos se resolvían, otros se convertían en leyendas locales. En el pueblo, la historia de Diego se había vuelto parte del folclore local. Los guías turísticos la contaban a los visitantes como una advertencia sobre los peligros del desierto. Los jóvenes montañistas locales habían adoptado nuevas medidas de seguridad, inspirados por lo que le había pasado al muchacho Hernández. Ana Morales, la mejor amiga de Diego desde la secundaria y ahora estudiante de último año en la misma universidad, había completado la tesis que él nunca pudo terminar. Lo hizo como un tributo, usando las notas y fotografías que Diego había recopilado durante sus excursiones anteriores. La defendió en diciembre, con una dedicatoria que hizo llorar a todo el auditorio, para Diego Hernández, quien me enseñó que la naturaleza guarda secretos que vale la pena descubrir. María Elena y Roberto asistieron a la defensa. Era la primera vez en meses que se arreglaban para salir juntos. Ver el trabajo de su hijo continuar a través de los ojos de Ana les dio una mezcla extraña de orgullo y dolor. Diego estaría orgulloso, susurró Roberto mientras Ana explicaba las adaptaciones evolutivas de las cactáceas de la región. Durante las fiestas navideñas, la casa Hernández permaneció en penumbra. Los vecinos respetaron su luto, pero algunos, como doña Carmen de la casa de al lado, les llevaban tamales y pozole sin decir palabra, dejándolos en la puerta con una nota cariñosa. Fue en enero, durante la temporada de lluvias, cuando las cosas comenzaron a cambiar. Miguel Contreras había recibido reportes extraños de otros guardaparques sobre avistamientos inusuales en la zona alta de la sierra. Águilas reales construyendo nidos en lugares donde nunca antes habían anidado, comportamientos territoriales más agresivos de lo normal y algo más inquietante, objetos brillantes en uno de los nidos más altos e inaccesibles. Podría ser basura de turistas, había comentado Carlos Ramos, un guardaparques más joven, pero está en un lugar imposible de alcanzar para humanos. Miguel había decidido que valía la pena investigar. Las águilas reales eran una especie protegida, y cualquier alteración en sus patrones de comportamiento merecía atención. Además, algo en su instinto le decía que podría estar conectado con el muchacho desaparecido. La expedición se programó para febrero, cuando las condiciones climáticas fueran más favorables y las águilas estuvieran en su periodo de menor actividad reproductiva. El equipo de guardaparques se reunió temprano en la mañana del 15 de febrero. Miguel Contreras lideró el grupo, acompañado por Carlos Ramos, Esperanza Torres, especialista en fauna silvestre, y sorprendentemente, Roberto Hernández, quien se había presentado sin invitación pero con una determinación que nadie se atrevió a desafiar. Don Roberto, le había dicho Miguel, va a ser una expedición técnica, peligrosa. Conozco esas montañas mejor que ustedes, respondió Roberto con calma. Y si hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que esto tenga que ver con Diego, voy a estar ahí.
El ascenso hasta el área donde se había reportado el nido inusual tomó 4 horas. El terreno era traicionero, rocas sueltas, pendientes empinadas y espacios donde un paso en falso significaría una caída de cientos de metros. Roberto se movía con la seguridad de alguien que había recorrido esos senderos innumerables veces durante los últimos 11 meses. Ahí está, señaló Esperanza cuando llegaron a una meseta rocosa desde donde se podía observar el nido. Estaba ubicado en una repisa natural en la pared vertical de un acantilado, a unos 30 metros de altura. Para las águilas era perfecto, para los humanos, prácticamente inaccesible. Carlos desplegó los binoculares de largo alcance y enfocó el nido. Lo que vio lo dejó sin palabras. Miguel, tienes que ver esto. Miguel tomó los binoculares y ajustó el enfoque. El nido era más grande de lo normal, construido con ramas, pero también, con algo más. Había objetos claramente artificiales entretejidos en la estructura, trozos de tela, algo que parecía ser plástico, y en el centro, brillando bajo el sol de la tarde, algo metálico que reflejaba la luz de manera intermitente. ¿Qué es eso?, preguntó Roberto, notando la tensión en el grupo. Miguel le pasó los binoculares sin decir palabra. Roberto enfocó, y su mundo se tambaló. En el centro del nido, perfectamente visible, estaba el reloj de pulsera que él mismo le había regalado a Diego para su cumpleaños número 20. Lo reconocería en cualquier lugar, era un Casio con caja dorada, una extravagancia que se había permitido porque sabía cuánto le gustaban a su hijo los aparatos digitales. Es el reloj de Diego, murmuró Roberto, su voz quebrándose. Esperanza tomó fotografías con el teleobjetivo mientras Miguel coordinaba por radio el plan de rescate del objeto. Necesitarían equipo especializado de escalada y la autorización de la Semarnat para intervenir en un nido de águila real protegida. Las águilas no están en este momento, observó Esperanza después de una hora de vigilancia. Es el momento ideal para la recuperación. Carlos, que había sido instructor de rappel antes de convertirse en guardaparques, se ofreció como voluntario para descender hasta el nido. Tardaron 2 horas en montar el sistema de cuerdas y poleas necesario para la maniobra. El descenso fue lento y cuidadoso. Carlos llevaba una cámara GoPro para documentar todo el proceso, y un micrófono para mantener comunicación constante con el equipo en la meseta. Estoy llegando al nido, reportó Carlos cuando estuvo a pocos metros de la repisa. Esto es increíble. ¿Qué ves?, preguntó Miguel. El nido está lleno de objetos humanos. No solo el reloj. Esperen, hay una libreta, trozos de ropa, y algo más. Carlos aterrizó suavemente en la repisa rocosa, cuidando de no dañar la estructura del nido. Con manos expertas, comenzó a retirar cuidadosamente los objetos que las águilas habían incorporado en su construcción. El reloj de Diego estaba ahí, pero también había más cosas, páginas arrancadas de una libreta de campo, jirones de una camiseta color verde que Roberto reconoció inmediatamente, un silbato de emergencia, y algo que hizo que Carlos se detuviera en seco. Miguel, dijo Carlos por el micrófono, su voz tensa, aquí hay una nota. Escrita a mano. El silencio en la meseta fue absoluto. Roberto se acercó al borde, como si eso le permitiera escuchar mejor. ¿Qué dice la nota?, preguntó Miguel. Carlos desplegó cuidadosamente el papel, que había estado protegido por estar en el interior del nido. La escritura era claramente de Diego, Roberto la habría reconocido entre mil. Dice: si alguien encuentra esto, estoy vivo. Me lastimé la pierna y no puedo caminar bien. Hay una cueva a 200 metros al oeste del arroyo seco, detrás de las rocas rojas. He estado sobreviviendo, pero necesito ayuda. Febrero de 2024. Diego Hernández. Roberto se desplomó sobre sus rodillas. Después de 11 meses de búsqueda, después de asumir lo peor, había una posibilidad de que su hijo estuviera vivo. Carlos, gritó Miguel, sube inmediatamente. Tenemos que encontrar esa cueva. La nota estaba fechada apenas hacía 3 semanas.
Si Diego había sobrevivido 11 meses en esas montañas, era posible que aún estuviera ahí, esperando. El reencuentro, la búsqueda de la cueva se convirtió en una carrera contra el tiempo. Miguel coordinó por radio con la base para solicitar refuerzos médicos y equipos de rescate adicionales, mientras Esperanza utilizó GPS para mapear un área de búsqueda sistemática a partir de las coordenadas aproximadas que Diego había descrito en su nota. Roberto, revitalizado por la esperanza, se convirtió en el guía más determinado del grupo. Su conocimiento íntimo de la zona, adquirido durante 11 meses de búsquedas solitarias, ahora tenía un propósito renovado. El arroyo seco está por aquí, indicó Roberto, señalando hacia una depresión en el terreno que solo era visible para ojos experimentados. Y si hay rocas rojas, tienen que estar en esa dirección, donde la formación geológica cambia. El descenso hacia el área indicada tomó 1 hora. El terreno se volvía más accidentado a medida que se alejaban de los senderos conocidos. Era territorio que ninguno de ellos había explorado a fondo antes, lo que explicaba por qué Diego nunca había sido encontrado durante las búsquedas oficiales. Esperanza fue la primera en notar las rocas de coloración rojiza que contrastaban con el resto de la formación montañosa. Ahí, señaló, esa debe ser la zona. La búsqueda de la cueva tomó otros 40 minutos. Estaba oculta detrás de una caída de rocas que había sido causada, aparentemente, por un pequeño derrumbe. Era prácticamente invisible desde cualquier ángulo, excepto si uno se acercaba desde una dirección muy específica. Aquí, gritó Carlos, quien había encontrado una abertura en las rocas que apenas permitía el paso de una persona. Hay una entrada. Miguel se acercó con una linterna potente y enfocó hacia el interior. El haz de luz reveló una cavidad natural que se extendía hacia la montaña, lo suficientemente amplia para que una persona pudiera habitar ahí temporalmente. Diego, gritó Roberto hacia la oscuridad. Diego, soy papá. Durante unos segundos que parecieron eternos, solo se escuchó el eco de su voz rebotando en las paredes rocosas. Entonces, desde las profundidades de la cueva, llegó una respuesta débil pero inconfundible. ¿Papá? ¿Eres tú? Roberto no esperó instrucciones. Se lanzó hacia la entrada de la cueva con una agilidad que desmentía sus 50 años. Miguel y Carlos lo siguieron inmediatamente, mientras Esperanza quedó afuera coordinando la llegada del equipo médico. El interior de la cueva era más amplio de lo que parecía desde afuera. Diego había creado una especie de campamento rudimentario, un área para dormir con ramas secas y la ropa que había logrado conservar, una zona donde había intentado hacer fuego con rocas y materiales secos, e incluso un pequeño sistema para recolectar agua de las filtraciones de la roca. Pero lo más impactante era el estado de Diego mismo. Había perdido al menos 20 kilos, su cabello había crecido hasta los hombros y tenía una barba que lo hacía parecer un náufrago. Su pierna derecha estaba claramente lastimada, y caminaba apoyándose en un bastón improvisado hecho con una rama resistente. «Mijo», lloró Roberto mientras abrazaba a su hijo. «Mijo, te estuvimos buscando por todos lados». Diego, debilitado pero consciente, se aferró a su padre como si fuera un sueño del que temía despertar. «Papá, pensé que nunca me iban a encontrar. Intenté salir tantas veces, pero mi pierna, y me perdía sin mis botas». La historia que Diego les contó durante las siguientes horas, mientras esperaban al equipo médico, era tanto de supervivencia como de adaptación increíble. Había sufrido una caída el segundo día de su excursión, lastimándose gravemente la pierna derecha. Mientras buscaba ayuda, se había refugiado en la cueva durante una tormenta y se había dado cuenta de que estaba demasiado lejos de cualquier sendero para ser encontrado. «Al principio pensé que sería solo unos días», explicó Diego con voz ronca. «Pero cuando me di cuenta de que nadie me iba a encontrar aquí, tuve que aprender a sobrevivir». Había subsistido comiendo cactus, pequeños animales que lograba atrapar con trampas rudimentarias, e insectos ricos en proteínas. Había aprendido a recolectar agua de las filtraciones de roca y a conservarla en recipientes improvisados.
Su conocimiento de biología había sido crucial para identificar qué plantas eran comestibles y cuáles eran venenosas. ¿Y cómo llegaron mis cosas al nido de las águilas?, preguntó Miguel. Diego sonrió débilmente. Las águilas empezaron a visitar la cueva hace algunos meses. Al principio me daban miedo, pero después me di cuenta de que se llevaban cosas brillantes. Decidí darles mi reloj y algunas páginas de mi libreta con la esperanza de que alguien las encontrara. Era mi única forma de enviar un mensaje. Era una estrategia brillante de supervivencia que demostraba tanto su conocimiento de la naturaleza como su determinación de ser encontrado. Cuando el equipo médico finalmente llegó a la cueva, Diego estaba deshidratado y desnutrido, pero estable. Su pierna requeriría cirugía y fisioterapia, pero había sanado lo suficiente como para permitirle moverse dentro de su refugio. El helicóptero que lo transportó de vuelta a Ensenada también llevó a Roberto, quien no soltó la mano de su hijo durante todo el vuelo. En el hospital, María Elena esperaba con una mezcla de incredulidad y alegría que la había dejado prácticamente sin palabras. Cuando vio a Diego en la camilla, solo pudo repetir gracias, gracias, gracias mientras lloraba y lo besaba en la frente. La historia del rescate de Diego Hernández se convirtió rápidamente en noticia nacional. Los medios de comunicación hablaron del milagro del desierto y de la increíble historia de supervivencia. Pero para la familia Hernández, lo único que importaba era que estaban juntos de nuevo. 2 semanas después del rescate, cuando Diego ya estaba en casa recuperándose, recibieron una visita especial. Miguel Contreras llegó con un regalo, una fotografía enmarcada del nido de águilas donde habían encontrado las pertenencias de Diego. Para que nunca olviden, dijo Miguel, que a veces los ángeles tienen alas de verdad. Diego, sentado en su cama con la pierna enyesada pero con los ojos brillantes de vida, miró la fotografía y sonrió. Esas águilas me salvaron la vida, dijo. Cuando me recupere completamente, quiero volver ahí. Pero esta vez, con equipo de comunicación y un GPS. Roberto y María Elena intercambiaron una mirada. Su hijo había sobrevivido 11 meses en el desierto, pero seguía siendo el mismo aventurero de siempre. Algunos aspectos de una persona, aparentemente, ni siquiera la experiencia más extrema los puede cambiar. La próxima vez, dijo Roberto con una sonrisa, voy contigo. Y así fue como una familia que había perdido la esperanza la recuperó de la manera más inesperada, gracias a la inteligencia de un joven superviviente, la determinación de un padre que nunca se rindió, y la ayuda involuntaria de las águilas reales que habían convertido un grito de auxilio en el mensaje que cambiaría todo. La cueva donde Diego había sobrevivido se convirtió posteriormente en un punto de referencia para los equipos de rescate locales, y su historia se enseña ahora en los cursos de supervivencia de la región como un ejemplo de adaptación, inteligencia y resistencia humana frente a la naturaleza más adversa. Esta historia está inspirada en casos reales de supervivencia en el desierto y destaca la importancia de la preparación adecuada para actividades al aire libre, así como la determinación de las familias que nunca pierden la esperanza.